Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6, dones espirituales. Puedes imaginar que un día estás escuchando una gran orquesta. El director levanta la batuta y empieza a dirigir. ¿Y qué pasaría si el violinista dijera, yo no quiero tocar el violín, quiero tocar la trompeta? ¿O qué sucede si el de las percusiones da un sonido incierto? Suponemos que ya no será una buena música. Entendemos que habría problemas, ¿verdad? Es por eso que cuando toda la orquesta toca a, al sonido o a la dirección, entonces todo es bonito, ¿no? Pero cuando uno de los músicos da sonido incierto o no quiere, ya es un caos. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, porque es bueno para con nosotros. Gracias por su perdón, por su misericordia. Que al estudiar nuestra lección, usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el propósito para cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Así también, nuestro versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, sí, una, pero tiene muchos miembros y cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios Trino. ¿Te imaginas que a ti te hace falta la mano derecha? Y nosotros sabemos que la mano derecha es la más fuerte, ¿no? Que la izquierda. Pero si te hace falta alguna de las dos, ya hay problemas. ¿Te imaginas que tu oído no funcione como tiene que funcionar? ¿O que tu nariz? ¿O que tus ojos? ¿O que no puedas hablar? ¿O que no puedas caminar? Con un solo miembro que te haga falta, ya no eres completo. Dios, en su divino amor, creó al ser humano perfecto. ¿Y sabes a qué nos lleva esto? De que el deseo de Dios, el propósito de Dios, es que la iglesia también funcione perfectamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no todos desarrollamos el don que Dios nos ha dado. Para que todo pueda funcionar, nos damos cuenta que hay diversidad de dones. Miramos ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. En la iglesia de Corinto hay un problema muy grande. Hay mucha confusión. Entonces Pablo escribe para que todo pueda aclararse. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Verdad? Y la invitación es para que todo lo malo pueda salir, pero lo bueno, o también reconocer cuando nos equivocamos. Uno de los problemas también grande hoy en día es de que no sabemos reconocer los dones. O ciertamente a veces no sabemos ni qué don poseemos. Y eso sería triste, ¿no? O es triste. Ahora, en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, el propósito sigue siendo el mismo. ¿Para qué? Para que todo pueda funcionar completo, ¿verdad? De una manera extraordinaria. Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la
persecución o amenaza de muerte es un don del Espíritu. En realidad, la fe es el más básico de los dones. Es pues de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Por qué la fe? Porque la fe es uno de la que se encuentra en el número 1. Dice Pablo, y Jesús también lo dijo, de verdad, pero dice Pablo, sin fe es imposible, ¿no? Y lo podemos mirar ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible. Para que tú puedas creer, necesitas a Jesús. Y creer que Jesús es el mismo Dios y que también es el Espíritu Santo, que lo vamos a mirar tantito más adelante, necesitas creer que Él es el que puede restaurar tu vida. Necesitas creer que Él volverá. Si tú no crees en Jesús, entonces la vida no tiene sentido. Tu espiritualidad no tiene sentido. ¿Sabes lo que significaba en el tiempo de Cristo o también después de Cristo? O también sucederá después, que vas a necesitar fe para creer. Sí, porque para decir que Jesús era Señor, ya había problema. Tú dices, Señor, le decías a Jesús, Señor, tú ya estabas reconociendo que Él es la autoridad, que estaba sobre o encima de el poder terrenal. Entonces, reconocer que el Señor o que Jesús es tu Dios, ya hay problema. Que Jesús es el Rey, ya hay problema. Y esto significaba perder la vida. ¿Me entiendes? Entonces, para eso se necesitaba la fe, para que tú le dieras esa importancia. Tú le estabas poniendo a Jesús en primer lugar. Y sabes que muchas de las veces ese es el problema más grande de nosotros, que nos hace falta la fe. O que ponemos a Jesús quizás en tercero o en cuarto lugar y ponemos las cosas materiales en el número 1. Si yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que ocupa tu vida? ¿Cuál es el número 1? Puede ser que el dinero, puede ser que el trabajo, puede ser cualquier cosa, menos Dios. Y entonces, cuando tú estabas diciendo que Jesús es el número 1, tú estabas reconocer, sí, reconocer quién es Él. Pero también hay algo muy importante. Para que tú pudieses reconocer que Jesús es el Rey o es el Salvador, había alguien que tenía que hacer un trabajo extraordinario en tu vida. ¿Te acuerdas de la historia cuando le preguntaron a Pedro? Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? ¿Saben lo que la gente dice? ¿Quién soy yo? Dice, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y entonces Jesús dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué creen que soy yo? Y entonces Pedro dice, nosotros sabemos que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿quién te lo reveló? Oh, extraordinario, ¿no? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Ahora, ¿saben lo que esto conlleva? Es que la unidad en la diversidad. O sea, Dios, el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona, pero hay muchas personas que no creen, ¿no? Y puede ser normal. Y es interesante también, porque a mí y a ti nadie nos va a obligar a creer, ¿verdad? Es el trabajo del Espíritu Santo el que hará esa obra extraordinaria en tu vida, para que tú puedas creer o no puedas creer. Tú eres el que decide también si le das la oportunidad. Pero ahora podemos mirar que el Espíritu Santo estaba guiando a las personas a Jesús. Y el mismo Dios estaba guiando a las personas a Jesús. Estas dos personas de la Trinidad estaban trabajando unidos con un solo propósito. Y esto es lo más importante. Que nosotros tenemos que entender que la primera unidad que existe es en el cielo entre Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Esta unidad.
es básica, es importante. Y ahora, ¿por qué Jesús o por qué Dios o por qué el Espíritu Santo desean que suceda lo mismo en la tierra? Y sabes que es un problema muy grande, pero que nos cuesta entender también, es real, porque nosotros no estamos unidos, no trabajamos con el mismo propósito, porque no queremos desarrollar los dones que Dios nos ha dado. ¿Y para qué Dios te da un don? Para que tú hagas ese trabajo que te toca hacer. Y sabes que como Pablo dice ahí en Corintios 12:1, que hay diversidad de dones, pero el propósito es el mismo, que la iglesia funcione así como las manecillas del reloj giran. Tiene control, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera deberíamos trabajar en la iglesia, pero el problema es el mismo. Miramos ahí en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en 1 Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El líder, el que dirige, así como la orquesta, el director, el de la batuta, en la iglesia, el líder, el de la batuta es Dios. Él es el que dirige la iglesia. Es el punto principal de la iglesia. Y ahora nosotros tenemos que hacer ese trabajo, que somos ese cuerpo, para que pueda desarrollarse todo extraordinariamente. ¿Sabes? La semana pasada desafortunadamente no pudimos grabar, pero la lección estaba interesante, porque en Corintios 10 nos decía que todos fueron bautizados en el agua, ¿no? Cuando cruzaron el Mar Rojo, todos fueron bautizados. Era el mismo Espíritu que los bautizó. Era el mismo propósito de que todos llegaran a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, nadie asumió la responsabilidad de trabajar, de desarrollar ese don que Dios le había dado. Pero cuando tú miras, cuando hicieron el templo, tú ves cómo Dios instruyó a esas personas para que pudieran hacer ese trabajo extraordinario en los utensilios, para que esas piedras fueran colocadas correctamente para que el templo fuera construido. Eso es extraordinario. Ahora, para que el templo sea construido de una forma extraordinaria, tú y yo necesitamos desarrollar ese don que Dios nos ha dado. Probablemente que tú estás pensando, yo no sé, o yo no tengo un don. Claro que tienes un don. Cuando tú fuiste bautizado, ya recibiste un don. Y además es algo extraordinario que Dios hace, y el Espíritu Santo, que cuando Dios te mira en el mundo, tú alejado de Dios y Él anda buscando, y Él te encuentra, te trae, porque quiere que desarrolles ese don que tienes y lo puedas utilizar para la honra y gloria de Dios. Hay muchos que cantan hermoso para el mundo. Dios los quiere traer para que canten hermoso para Dios. Pero no todos van a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a desarrollar el talento que Dios le ha dado. De una manera, podemos mirar que esta unidad, lo principal de la unidad de Cristo, del Espíritu Santo y Dios, es que tú seas feliz, que tú disfrutes de la vida, pero te toca decidir a ti. La unidad que Dios quiere en la iglesia es para que la iglesia funcione extraordinariamente. En Corintios 12, aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, todos dependen unos de otros, porque nuestros ojos guían a nuestros pies donde deben de caminar, ¿verdad? De igual manera, mi mano no puede ser ojo, mi ojo no puede ser mano o pie,
Dios tiene ese control extraordinario para saber cómo tiene que funcionar. Nosotros miramos que en Corintios 12, 10, bueno, leemos del 8, 9 y 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Y en 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Entonces, la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos, pero la vid es Cristo. Entonces, la palabra y el Espíritu de la verdad, morando en el corazón, nos separan del mundo. Y entonces nosotros podemos entender y saber qué frutos llevamos, los del mundo o los que Cristo quiere. También hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Sí. Y entonces, si tú te das cuenta, la gente nos critica, ¿no? Critica a los cristianos. ¿Qué quiere mirar la gente de allá afuera? Quiere mirar que haya un mismo espíritu en los cristianos y pues quieren mirar que realmente hay un cambio. Sabes que hasta este momento ha sido complicado. Sí, porque no hemos reflejado el carácter de Cristo. Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces yo me puedo exaltar por lo que yo sé, por lo que yo puedo hacer, porque soy un líder y tú no eres nada. O a veces pienso o creemos en la iglesia que el que tiene el cargo más grande es el mejor. No. ¿Sabe? Esto es importante, que todos poseemos un don, pero de nada va a servir ese don si no hay amor. Y lo vamos a mirar la próxima semana cuando hablemos de Corintios 13. La importancia de que el amor, cuando tú dices todo lo puede, todo lo soporta, y vamos a saber por qué lo soporta todo. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí ser un buen predicador si no tengo amor? ¿De qué me va a servir a mí que yo pueda ser un buen líder si no tengo amor? ¿Sabes de qué? De nada. Absolutamente de nada. Es más, ¿de qué me va a servir a mí que yo hable en lenguas? Que yo pueda saber profecía si no tengo amor. ¿Te acuerdas? Yo no sé si tú lo has leído o has pasado por ahí, pero cuando leemos el capítulo 7 de San Mateo, Señor, Señor, nosotros profetizamos, sacamos demonios, lo hicimos todo en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Apartados de mí, no los conozco. Entonces, nos podemos dar cuenta que lo más importante, o que uno de los más importantes de esto, y que también lo vamos a mirar la próxima semana, es el amor. ¿Sí?
Dice Pedro, en 1 de Pedro 4, 8 al 11, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, para que esto funcione, debe de haber amor. Pablo se enfoca ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Se enfoca en definir el amor genuino, diciendo en qué consiste, es decir, qué hace y qué no hace. Por ejemplo, para caracterizar el amor indican que esto no es tanto algo que sentimos como algo que practicamos. En tal sentido, él dice que el amor es paciente, es bondadoso, se regocija en la verdad, todo lo sufre o disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el contrario del amor, lo contrario, no siente envidia, no es jactancioso, no es presumido ni orgulloso, no se comporta con dureza, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad o injusticia. Este total de 15 verbos proporciona una guía sólida para el comportamiento adecuado de la práctica de los dones. ¿Por qué el amor es tan importante respecto a la fe? ¿Qué mejor manera de experimentar la realidad del amor de Dios que reflejarlo por su gracia y mediante la oración en nuestra relación con los demás? Todos deseamos que Cristo vuelva. Hoy en día tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos problemas, enfermedades, ¿no? Separación. Y estamos esperando que Cristo vuelva. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? ¿Por qué no vuelve? Porque no estamos haciendo el trabajo. Hemos fallado. Dice allí en Salmos 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. En todas las circunstancias debemos tratar a aquellos con quienes nos relacionamos que son de condición humilde. Sí. Y hace 2 lecciones, cuando hablamos también de la unidad en la iglesia, el problema más grande es que no hay unidad. Yo busco mi grupo, otro grupo, y ya nos separamos. En que sea solo para comer o para conversar, ya miramos que hay división. Entonces el consejo es de que cuando tienes a Cristo en tu corazón, hay unidad y te preocupa o nos preocupamos los unos por los otros. Y pienso y siento que el problema más grande de Corintio que estaba existiendo en ese momento era el don de lenguas. Y tú sabes que también hoy en día ese es uno de los problemas muy grandes. ¿Qué podemos decir del don de lenguas? En consonancia con las manifestaciones del don en otras partes de la Biblia, miramos allí en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué sucedió en Hechos capítulo 2? Quizás no lo podamos leer todo, pero podamos entender, ¿verdad? Que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del
del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos a entender qué lengua hablaba. ¿Qué había? Oh, porque habían de Mesopotamia, habían de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frígida, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene. Entonces, los judíos habían sido dispersados, ¿no? Y entonces ellos regresaban a la fiesta, pero ellos ya tenían otro idioma. Y cuando los discípulos empezaron a hablar en lengua, ellos podían entenderlo. Sí, ellos sabían lo que estaban diciendo. Ellos no estaban hablando nada más por hablar, sino que estaban predicando automáticamente en el idioma de estas personas. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Oh, es que en el tiempo de Pablo, la iglesia de Corinto, todo el mundo quería hablar lenguas, creía que hablaban lenguas. Y es más, se creía, por ejemplo, en Grecia, ¿verdad? Que habían mujeres que hablaban en lengua, pero no era real, porque tenemos que entender que no era dada por el Espíritu Santo. Y esto es lo más importante. Tú puedes escuchar hoy en día hablar. Bueno, te la voy a poner más fácil. Yo no sé si hasta este momento tú has escuchado, dice, oh, yo voy a aquella iglesia porque allá hablan en lengua, ¿no? Sí. Y ustedes no hablan en lengua. Ahora, podemos hacernos una pregunta que es tan sencilla. ¿Qué espíritu tienen? Cuando tú vas a esa iglesia y dice que tienen el don de lengua, podemos entender algo. ¿Entiendes realmente lo que está diciendo? Es para edificación, porque el don de lengua es para edificación, para predicar, para exaltar el nombre de Cristo. Pero si hay alguien, si solamente el que está hablando es yo entiendo que ni el que está hablando entiende lo que está haciendo, entonces esto no va a ningún lugar. Y Pablo dice, mejor quédese callado. Mejor quédese callado, porque no edifica la iglesia. Tenemos que entender entonces que cuál es el espíritu que tiene. ¿Qué espíritu tiene? ¿Será que tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu del enemigo? Porque también el enemigo hace un trabajo arduo que quiere confundir. Y lo puedes mirar en Mateo 24, que dice que aún a los elegidos, aún a los escogidos va a engañar. Y si Dios te eligió a ti, Él no quiere que tú te engañes, o que te engañen, o que vivas en la mentira. También podemos mirar lo que dice Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Maravilloso. ¿Sabes? Que probablemente yo para el mundo no tenga ninguna posibilidad, ninguna oportunidad, para Dios sí. Para Dios, Pablo dice, escogió a lo vil. Si me escogió a mí, que yo llevaba a la gente a la cárcel y daba consentimiento para que murieran, me eligió a mí. Ahora Él dice, te pregunto, no puede elegirte a ti, aunque hayas caído tan bajo, aunque seas la persona más vil. Pero cuando Dios te elige es porque Él sabe Él sabe y tiene la plena seguridad lo que puede hacer en tu vida. Si de ese lodo pudo transformar a un ser humano a su semejanza, ¿puedes imaginarte lo que Dios puede hacer?
o lo que tú puedes hacer en las manos de Dios? Claro que sí. Entonces, aquí está la evidencia de que Dios no tiene preferidos. Dios llama a todos. La oportunidad es para todos. Pero entonces somos nosotros los que decidimos. Y también en Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto es también extraordinario, ¿no? De que te puedes imaginar lo que pueda suceder, o lo que de hecho va a suceder. Sí, va a suceder. Antes del tiempo, antes de la venida de Cristo, la lluvia tardía caerá. Ya cayó la lluvia temprana, ahora caerá la lluvia tardía. ¿Y sabe lo que eso sucederá? Dice Joel que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, todos profetizarán, siempre y cuando estén preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos hace falta entonces? Creer, tener fe que Él podrá obrar, que Él puede hacer esa transformación, que nuestra iglesia puede caminar como Él desea, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. El don milagroso era una evidencia poderosa para aquel mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Entonces, la gente se quedaba atónita, dice, porque decían, ¿cómo este hombre puede hablar en eso? ¿Sabes quién era Santiago? ¿Sabes quién era Juan? ¿Sabes quién era Pedro? Sí, gente normal. Quizás para muchos marginados, no para Dios. Dios es bueno, muy bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios puede transformar aún lo más vil. Y cuando llegamos al punto que Pablo dice, hay algo importante que ustedes están olvidando. Muchos de ustedes están preocupados por el don de lengua, pero yo creo que es más importante el don de profecía. El don de profecía ocupa un lugar destacado en el discurso de Pablo acerca de los dones espirituales. Curiosamente, este don suele ser mencionado antes que el don de lengua. Y podemos mirarlo en 1 Corintios 12:10. A otros a hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. En el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En el 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. También tenemos la palabra de Dios para que nosotros podamos mirar qué tan real es cuando te dicen en la iglesia va a venir o va a llegar un profeta. Yo te invito para que escuches al profeta. Cuando en la Biblia dice profeta, ¿a qué se refiere? ¿Sabes? Dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló, y el profeta no tengas temor de él. ¿Te acuerdas de Ananías en el libro de Jeremías? Dice a Ananías, no le crean a Jeremías. Jeremías está diciendo mentira. Mira, Dios los va a llevar, sí, pero en 2 años van a regresar. Sí, Jeremías dice 70 años. Jeremías está loco. 2 años van a ir. Y entonces Jeremías dice, ¿sabes? Vas a morir.
vas a morir. En este tiempo tú vas a morir. Y ese hombre murió. ¿Por qué mucha gente dice, ese es profeta? Dice, si no se cumple, ya hay problemas. No es real, no le creas. Porque también dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y entonces, también en Deuteronomio 13, 1, 2 y 3, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vámonos en pos de dioses ajenos, que no conocéis y sirvámosle, no darás oído a sus palabras tal profeta, ni el tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. No es real cuando dice el profeta, hagamos algo malo. Entonces, si ese profeta dice el día domingo es el día del Señor, está errado, porque la Biblia no lo dice, no es enviado de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener, mirar las evidencias. Hay algo interesante que dice ahí en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El don de profecía. Pero también lo dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y hay algo interesante que muchas de las veces nos critican. Y sabes que hasta cierto punto la crítica es buena cuando construye, cuando la crítica es buena cuando edifica. Si la crítica edifica, bendito Dios. Pero si no edifica, entonces ya hay problema. ¿Sabes? Dice, ¿cuáles son las razones que tenemos para creer en el don profético del linaje de White? ¿Qué preguntas quedan acerca de su papel y autoridad? Muchos dicen o creen que estamos locos porque creemos en el linaje de White. Cierto es de que hay personas que ponen el espíritu de profecía o los escritos del linaje de White en número 1. No, número 1 es la Biblia. Y misma el linaje de White dice en sus escritos que esto te va a ayudar para crecer en esto. El don profético, el espíritu de profecía te va a ayudar para crecer, no para que tú lo tomes como número 1. Y esto es importante. También lo que nosotros tenemos que saber de esto es de que, ¿sabes? Antes que Dios llamase a Ellen G. White, Dios llamó a William Ellis Foy y también llamó a Hazen Fox. ¿Sabes que Foy en 1842 recibió una visión? Él fue llamado para ser profeta y recibió una visión, pero él no hizo caso, no quiso. Y en 1844 Fox también, ahí en septiembre, recibió también una visión. En 1844 recibió, Dios lo llamó y él dijo, yo no la quiero compartir. Yo no lo quiero compartir. ¿Te acuerdas de alguien? De Balaam. ¿Te acuerdas de Balaam? Era un profeta de Dios. Pero a él le gustaba el dinero. No quería servirle a Dios. Y cuando va al rey de Moab, va porque quiere dinero, quiere poder. Dios lo llamó como profeta para que le sirviese, para que instruyese al pueblo de Dios, mas él no quiso. Y estos dos personajes de igual manera fueron llamados para el servicio de Dios y ellos no quisieron. Cuando el linaje de White recibe la primera visión, dicen ellos, es cierto, yo creo, porque esa visión yo la recibí pero no la quise compartir. Ahora aquí es, si crees o no crees, está en ti. Nadie te va a obligar. De una cosa sí estamos seguros, que Dios te está llamando.
porque tiene algo importante para ti. El propósito para tu vida. Él quiere darle sentido a tu vida, quiere darle propósito. Y Él nos dejó esto para guiarnos. Probablemente que si alguna vez tú tienes duda, te cuento esto rapidito. Hay una persona que hace como unos 4 meses me dijo, yo no creo, yo no te obligo. No, solamente yo te digo, lee este libro, El Camino a Cristo y Palabras de Vida. Yo solamente le di El Camino a Cristo, léelo. Y, y te voy a recomendar que leas El Deseado de toda la gente, El Conflicto de los Siglos. Léelo. Si te da tiempo, léelo todo, y si no, cuando vayas leyendo te vas a dar cuenta de algunas cosas. Es solamente léelo. Yo no te estoy obligando, porque yo no puedo decir él es culpable o soy culpable si no hemos ido a juicio. Yo no puedo hablar de alguien que es malo si yo no lo conozco. Yo no puedo decir a alguien que está loco si yo no lo conozco. Exactamente. Yo no puedo hablar de Jesús si yo no lo conozco. Yo no puedo hablar del linaje de Juan si yo no la conozco. Tengo que mirar qué escribió. Y si eso me edifica, y si cosas de las que ella dijo se cumplieron, yo creo. Y si no, no creas. Pero está en ti. Dios quiere salvarte, quiere ayudarte, y Dios te está llamando. Sí, para que tú creas, para que tú puedas darle un giro a tu vida. Es lo que Él quiere, es su deseo, que tú seas salvo, que seas feliz. Y esa es la invitación. Que tú hoy puedas comprender, entender que cuando Dios llama es porque tiene algo mejor para ti y quiere darle sentido y propósito a tu vida. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido hasta este momento. Le pedimos, Señor, que esta lección nos pueda ayudar y que también necesitamos estudiar más, entender más, y que su Espíritu Santo pueda hacer esa obra extraordinaria en nuestra vida. Por favor, le suplicamos que usted sea con las personas que están enfermas, que han sido separadas por esas familias que han sido separadas, esas personas que están en los hospitales, los que están en las cárceles, que usted le dé la paz, esa paz que no encontramos en el mundo, Señor. Por favor, cuídenos, guárdenos y protéjanos. Todo está en sus manos y confiamos en usted, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana a un retrato de amor. Sí, 1 Corintios 13. Que el Señor te bendiga. Bendiciones para todos.